Una mujer, al irse con su amante, despojó a su esposo de casi todos sus bienes, dejándole una vieja choza en el pueblo y su pequeña hija. Papá, no te preocupes, ya castigué a mamá. Y al día siguiente, la esposa le suplicaba entre lágrimas que regresara. Edward Pérez estaba enamorado de su esposa Viola desde la escuela. Él provenía de una familia humilde, mientras que ella soñaba con una vida de lujo. Para ofrecerle más de lo que él podía, Edward ingresó a una universidad prestigiosa. Y cuando regresó a su ciudad natal, abrió su propia empresa de logística. Parecía que todo estaba yendo de la mejor manera, el negocio se expandía, tuvieron una hija llamada Adriana y eran felices juntos. Pero en un instante, todo se vino abajo. Edward no solía quedarse tarde en el trabajo, pero las últimas semanas habían sido especialmente intensas, su empresa de logística estaba en pleno crecimiento, necesitaba nuevos contratos y los competidores le pisaban los talones. No podía rendirse y permitir que todo su esfuerzo fuera en vano. Esa noche, Edward regresó a casa cerca de la medianoche. Al encender la luz en el pasillo, quitó con cuidado su abrigo y lo colgó en el perchero, tratando de no despertar a su hija que dormía. Se escucharon pasos cautelosos en el pasillo, era Viola. Su expresión estaba concentrada y sus ojos mostraban preocupación. Cuando Edward extendió la mano para abrazarla, ella se apartó, esquivando su toque. ¿Viola? ¿Qué pasó?, preguntó él, sintiendo un escalofrío en el pecho. ¿De verdad quieres saberlo? Su voz sonó plana, casi distante. Ella sacó un pequeño sobre de su bolso y lo arrojó sobre la mesa. Edward frunció el ceño, tomó el sobre y, al mirar a su esposa, extrajo cuidadosamente el contenido. Lo primero que vio fueron fotografías. Al verlas, le faltó el aire, en las fotos aparecía él, borracho y dormido en la cama de otra persona, y junto a él, una chica desnuda. No, esto debe ser un error, dijo el confundido, tragando un nudo en su garganta. No tengo ninguna explicación para estas fotos. Yo, no recuerdo. Viola se apoyó contra la pared, cruzando los brazos sobre el pecho, apretando los labios hasta que se pusieron blancos. Sus ojos brillaban por las lágrimas, pero claramente intentaban no mostrar debilidad. Ya lo entendí, Edward. Esas salidas a los bares, tus interminables llegadas tarde. Ahora todo tiene sentido, dijo ella, sin apartar la mirada de su esposo. Dime, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Por qué hablas así, Viola? Edward intentó acercarse a ella, pero ella se apartó. Sabes que nunca habría sido infiel. Te he amado desde la escuela. Sí, tuvimos una fiesta de empresa, sí, bebimos mucho, pero recuerdo perfectamente que... Se detuvo al darse cuenta de que sus recuerdos de esa noche estaban borrosos. Un mes antes, su amigo y asistente, Tomás, había reservado una mesa en un club famoso del centro de la ciudad y realmente se habían divertido como nunca antes. Edward recordó que todo terminó en el apartamento de Tomás porque él no le permitió conducir ebrio. Llamaré a Tomás, dijo con seguridad. Él confirmará que esto es un engaño. No sé quién hizo esas fotos, pero... Basta. Viola gritó y empujó su mano bruscamente. ¿Tienes idea de cómo me sentí cuando vi esas fotos? ¿Has pensado en lo que pude haber sentido? Lo entiendo todo, pero créeme, no tengo culpa. Es una trampa. Edward trató de hablar con suavidad, pero su voz se quebraba por la emoción. Tomó su teléfono, marcó varias veces el número de Tomás, pero su amigo no contestaba. Esto desestabilizó aún más a Edward, mientras Viola se mantenía con la cara impasible, mirándolo desde lo alto. Nada sorprendente, susurró ella, al notar cómo su marido seguía intentando, sin éxito, comunicarse. Parece que tu amigo no quiere participar en este circo. ¿De qué hablas? Edward, desesperado, se pasó una mano por el cabello. ¿De verdad crees que soy capaz de traicionar a nuestra familia? ¿Y qué debo pensar,
si tu mejor amigo no responde en un momento como este? Viola sollozó, sin poder contener las lágrimas. Ya no quiero escuchar más. Mañana mismo pongo la demanda de divorcio. Se dio la vuelta y salió por el pasillo, cerrando de golpe la puerta del baño. Edward, desconcertado, se quedó unos segundos mirando las fotos que aún estaban sobre la mesa. En su mente se agolpaban pensamientos: ¿quién me tendió esta trampa? ¿Quién pudo haber tomado estas fotos? ¿Por qué Tomás guarda silencio? Sin encontrar respuestas, suspiró profundamente, se puso el abrigo y salió de la casa. No podía dormir bajo el mismo techo que Viola, sabiendo que ahora solo sentía desprecio por él. En la oficina había un viejo sofá-cama, en otro tiempo le parecía cómodo, pero hoy ni siquiera ese sofá podía darle paz. Edward cerró los ojos con dificultad, se quedó dormido al amanecer y cuando la luz del día entró por la ventana, ya estaba frente al ordenador tratando de distraerse con correos de trabajo, pero sin éxito. La mañana en su apartamento comenzó sin el habitual olor a waffles recién hechos ni la voz animada de Edward llamando a su hija al desayuno. Viola pasó los dedos por la mesa en la cocina, su mirada distante de la alegría, recordando la noche anterior y pensando en cómo sería su vida de ahora en adelante. De reojo, escuchó a Adriana dar vueltas en la cama. La niña llamó a su madre, quejándose de dolor en el estómago. Viola, cálmate, se dijo en voz baja, mirando el reloj. Tenía que ir a ocuparse de varios asuntos legales relacionados con el divorcio. Entró en la habitación de su hija, donde Adriana se retorcía con una mueca de dolor, abrazando su osito de peluche. «Mamá, ¿puedo no ir a la escuela?», preguntó la niña en voz baja. «¿Qué te pasa?». Viola miró rápidamente el reloj y se sentó al borde de la cama. «Me duele el estómago», dijo la niña, haciendo una expresión de cansancio. «Pero tengo cosas importantes que hacer. Tu abuela podrá venir a quedarme contigo, solo espera un poco, ¿de acuerdo?». «Claro, esperaré», asintió Adriana y se giró hacia la pared. Cuando Viola llamó a su madre, ella aceptó de inmediato venir a quedarse con su nieta. Pasó aproximadamente una hora y sonó el timbre. Viola se apresuró a abrir, dejando entrar a una elegante mujer, la señora Benz. Su postura rígida y modales distinguidos aún formaban parte de su apariencia, pero sus ojos brillaban con amabilidad. «Mamá, gracias por venir tan rápido», dijo Viola con una sonrisa culpable, abrazando a su madre por los hombros. «Tengo que ir a resolver unos asuntos». Adriana se queja de dolor de estómago. «Hija, ¿qué asuntos pueden ser más importantes que la familia?», preguntó la señora Benz, pero rápidamente levantó la mano al ver cómo Viola se encogía. «Bueno. Me quedaré con Adriana». «No te preocupes, encontraremos algo con que distraerla». «Está en su habitación», asintió Viola y se apresuró a irse, ni siquiera besando a su hija en la cabeza para despedirse. Cuando la puerta se cerró detrás de Viola, la señora Benz frunció el ceño. «Hola, querida», dijo suavemente, asomándose en la habitación, y vio que Adriana, con una sonrisa feliz, corría hacia ella. «¿Qué pasa con tu pancita?». «Ya se me pasó», dijo la niña con sorprendente energía, guiñando el ojo a su abuela y estirándose como si acabara de despertar de un hermoso sueño. «Abuela, en fin, me hice la enferma. Necesitaba que mamá no me llevara a la escuela». «¿Por qué hacer esas trampas?», preguntó la señora Benz, sentándose junto a ella y abrazándola. La niña miró hacia la puerta para asegurarse de que estaban solas y susurró. «Oí a mamá y a papá discutir ayer. Mamá gritaba que quería divorciarse». «¿Estuviste escuchando?». Levantó las cejas la abuela, aunque, conociendo el carácter de su nieta, no se sorprendió. Cedió solo, encogió los hombros Adriana. Papá trataba de explicar algo, pero mamá no quería escuchar. «Tengo miedo de que todo cambie ahora». «Hija, el divorcio es algo serio», comenzó la señora Benz, pero en su voz se percibió un toque de empatía.
Sin embargo, los adultos a veces toman decisiones que los niños no pueden comprender. Pero nosotras, las abuelas, siempre debemos estar del lado de la verdad y la familia. ¿Tú crees que papá tiene la culpa? La niña miró a su abuela a los ojos. No sé qué pasó entre ellos, pero él nunca te dejará, ni traicionará a tu mamá. Entonces, todo esto es un malentendido, ¿verdad? Los ojos de la niña se llenaron de esperanza. La señora Benz apretó los labios indecisa y asintió. Adriana, a veces los adultos se meten en historias difíciles. No quiero que saques conclusiones precipitadas. Pero parece que mamá está muy decidida. ¿Le vas a contar que yo sé sobre su pelea? Preguntó rápidamente la niña, mirando el rostro de su abuela. Claro que no, respondió la mujer mayor. Solo debemos esperar. Tal vez tengas la oportunidad de hablar con tu papá y aclarar todo. Sí, pero papá no durmió en casa anoche, dijo Adriana con tono sombrío. Probablemente fue a la oficina. ¿Ves? Eso significa que él también está preocupado. Mientras tanto, me quedaré con vos, te prepararé caldo por si el dolor de estómago vuelve, le guiñó la abuela, acariciando con suavidad el hombro de la niña. Adriana sonrió, pero en sus ojos aún se veía que estaba preocupada. No quería que sus padres se separaran, le habían contado tantas veces cómo mamá y papá estuvieron juntos desde casi la primaria, cómo habían pasado por tantas pruebas para construir una familia fuerte. El tiempo pasó y poco después, Viola regresó a casa. Adriana hizo como si su dolor de estómago hubiera vuelto para no llamar la atención. Movió la mano desde la habitación hacia su mamá y ella solo asintió en respuesta. Cuando Viola despidió a la señora Benz en la puerta, su madre le preguntó en voz baja. «Hija, ¿está todo bien con Edward?» «Todo está bien», Viola trató de hablar con seguridad. Viola hizo un gesto con la mano para indicar que la conversación había terminado y abrió la puerta más ampliamente para dejar salir a su madre. Más tarde, Edward regresó a casa. Adriana ya estaba dormida de nuevo. Viola estaba en la sala, revisando papeles, y sobre la mesa frente a ella estaba el formulario de la solicitud de divorcio ya llenado. ¿En serio?, preguntó él, paralizado por la realidad de la situación. Sí. No quiero discutir nada, Ed. Ya lo arruinaste todo, dijo Viola sin levantar la vista, continuando con sus documentos. Dame una oportunidad para explicarlo. Su voz tembló. Viola, pensemos en nuestra hija. Estoy pensando en ella, dijo repentinamente, levantando la cabeza y mirando con furia. Dios mío, ¿qué debo hacer para que me creas? Puedo darte acceso a mi teléfono, mis mensajes, mis cuentas bancarias. Lo que sea, solo para que veas que no te mentí, que no te traicioné. Viola apretó los labios con desdén. Me da igual. Tengo suficientes pruebas de tu infidelidad. Edward pasó nerviosamente la palma de su mano por su cabello. Si sigues con esto, comenzó, pero se detuvo. ¿Qué harás?, preguntó ella fríamente. Nada, se dio la vuelta, sintiendo que su impotencia solo la hacía reírse de él. Solo recuerda, por más que intentes, no te voy a entregar a Adriana. Dicho esto, salió nuevamente hacia el pasillo y se dirigió hacia la puerta. Su camisa estaba arrugada desde la última noche en la oficina y de él aún emanaba el olor a cigarro. Sí, había fumado en el pasado y había dejado de hacerlo por insistencia de Viola, pero la noche anterior no pudo evitar caer en la tentación. No sabía a dónde ir ahora. Los días siguientes fueron para Edward como una interminable franja de desesperación y contradicciones. No podía dormir ni comer bien, siempre preguntándose lo mismo, ¿por qué Viola no quiere ni escuchar mis explicaciones? En el fondo, esperaba que aún pudiera haber algo que salvar entre ellos, ya que alguna vez supieron hablar desde el corazón, confiarse los secretos más íntimos. Y por su hija, la pequeña Adriana, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Con este pensamiento, Edward marcó el número de Viola. Hola,
Quiero que hablemos, dijo, tratando de mantenerse lo más calmado posible. No le veo sentido, respondió ella fríamente, pero en el fondo, Edward escuchó un leve eco, como si estuviera en un coche o en algún lugar ruidoso. Viola, basta. No podemos seguir lanzándonos acusaciones sin aclarar nada, frotó su puente de la nariz, sintiendo cómo aumentaba la tensión. Estoy dispuesto a aceptar cualquier condición que pongas. Encontrémonos en un restaurante. El silencio duró varios segundos. Edward pensó por un momento que ella simplemente había colgado, pero luego Viola suspiró suavemente. Está bien, hagamos como si fuéramos personas civilizadas. ¿Cuándo? Él propuso encontrarse al día siguiente, el viernes por la noche, sabiendo que sería un buen momento, el final de la semana laboral, la oportunidad de hablar tranquilos. Viola no se negó, y ambos colgaron. Un minuto después, Edward se dio cuenta de que sus palmas estaban sudando, nervioso por ese encuentro. No dejaba de esperar, tal vez esta era su oportunidad para recuperar a la misma Viola que alguna vez adoró en los pasillos de la escuela. Esa noche, Adriana se quedó con su abuela. Al encontrarse, la señora Benz miró a Viola con desaprobación, como queriendo decir, ya podrías haber resuelto esto con tu marido de una forma más civilizada. Pero esas palabras se quedaron sin decir, la mujer mayor solo asintió brevemente, aceptando la bolsa con las pertenencias de Adriana. Todo estará bien, dijo suavemente a su nieta, cuando Viola y Edward ya salían del apartamento. Abuela, no van a pelear de nuevo, ¿verdad? Preguntó la niña, mirando a los ojos de su abuela. Quiero que se reconcilien. Hija, esto es muy complicado, la señora Benz acarició suavemente el cabello de Adriana. Pero creo que tu papá encontrará la manera de demostrar que no tiene culpa. Esperemos lo mejor. Cuando Edward y Viola se encontraron en el coche, ambos estaban en un incómodo silencio. Edward conducía concentrado, mirando la carretera, y de vez en cuando echaba un vistazo a su esposa. Su rostro estaba cerrado, y sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su vestido elegante. Él quería hablar, proponer empezar la conversación en el camino, pero cuando se dio vuelta, vio que Viola miraba por la ventana, moviendo levemente la cabeza, como diciendo, no ahora. 20 minutos después, se estacionaron frente a un restaurante popular, un lugar pequeño pero exclusivo en una de las calles más concurridas. Viola salió del coche primero, sin esperar a que Edward abriera la puerta. Él, sintiéndose incómodo, solo cerró el coche y la siguió. Buenas noches, ¿una mesa para dos? Sonrió la recepcionista al verlos. Sí, respondió Edward brevemente, tratando de sonar amigable. Reserva bajo el apellido Pérez. La recepcionista los condujo a una mesa en el fondo del salón. Mientras caminaban, Edward sintió las miradas de los demás, tal vez viéndolos como una pareja enamorada, listos para una cena romántica. Solo él sabía que, en realidad, entre ellos había una pared de hielo. Se sentaron uno frente al otro. El camarero les entregó el menú, pero Viola apenas echó un vistazo a las páginas antes de dejarlo a un lado y, con un gesto, llamó al joven camarero. Un vaso de champán, por favor. Y ostras como entrada. ¿Y usted, señor? Preguntó el camarero dirigiéndose a Edward. Tomaré un vaso de vino, tinto, dijo él en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando el camarero se fue, Edward reunió el valor necesario y miró a los ojos de su esposa. Gracias por aceptar. Quiero aclarar todo lo que pasó. ¿De verdad? Viola se reclinó en el respaldo de su silla, cruzando los brazos. Entonces cuéntame, ¿qué eran esas fotos? ¿Por qué estabas en la cama con otra mujer? Edward sintió como su interior se apretaba, como si alguien lo hubiera atravesado con una aguja. Aún no entiendo qué pasó esa noche, confesó él. Hicimos una fiesta, como sabes. Thomas me emborrachó tanto que no recuerdo cómo terminé en su casa. Al día siguiente, desperté en un apartamento vacío.
Él dijo que se fue temprano por asuntos de trabajo. Y yo, no tengo idea de quién es esa chica en la foto. Entonces, ¿no recuerdas ni un solo detalle? Apretó los labios Viola. Sí, Edward, muy convincente. El camarero trajo las copas de champán y vino, y luego se fue, claramente sintiendo la tensión entre los comensales. Edward intentó dar un sorbo de vino para calmarse, pero claramente entendió que el sabor reflejaba toda la amargura de su situación. Viola, quiero salvar nuestro matrimonio. Quiero salvar nuestra familia. ¿No entiendes que esto es una trampa? No hay ninguna razón real para tu desconfianza. ¿Ninguna? Levantó una ceja y en sus ojos brilló la indignación. ¿Y las fotos? ¿O crees que eso no es suficiente? Tal vez debería haberte sorprendido en el acto, seguro que entonces intentarías inventar otra excusa. En ese momento, alguien en una mesa cercana comenzó a reírse ruidosamente, y Edward se sobresaltó, pensando que se estaban riendo de ellos. Pero al mirar de reojo, vio que solo era otro grupo celebrando un cumpleaños. Suspiró y miró a su esposa. Sabía que ella no solo actuaba por emociones, sino también por decisiones bien pensadas. Si ella estaba tan segura de que él era culpable, entonces en su mente debía haber pruebas irrefutables. En ese instante, ella levantó la mirada y se quedó inmóvil, tensa. Se acercaba Tomás con paso firme. Llevaba un traje caro y en su rostro jugaba una sonrisa como si hubiera encontrado a dos viejos amigos en medio de una conversación amistosa. Edward sintió como su ira comenzaba a hervir por dentro, pero se contuvo y miró a su esposa. Viola movió ligeramente la silla, aparentando no estar contenta con la aparición de Tomás, pero en las comisuras de sus labios se asomó algo que parecía una sonrisa. Vaya, qué encuentro, dijo Tomás sin esperar invitación, sentándose junto a ellos como si fuera el anfitrión. ¿No interrumpo? Edward apretó los dientes, esforzándose por mantener la calma. Tomás, justo a tiempo, dijo, intentando que su voz sonara tranquila. Eres justamente la persona que puede confirmar que estaba demasiado borracho esa noche y que no podía haber hecho nada. Tomás, sonriendo, miró a Viola y le guiñó un ojo de manera significativa. ¿Qué dices, Ari? Yo recuerdo que después del club salimos juntos, llegamos a mi departamento y luego me fui a casa de una encantadora dama. Así que hasta la mañana siguiente ni siquiera volví a casa, se encogió de hombros. A Edward casi le falló la respiración. ¿Tomás mentía tan descaradamente? ¿Qué demonios dices? Preguntó Edward, con voz quebrada, sintiendo que la rabia comenzaba a subir. No entiendo. Estoy diciendo lo que pasó. Tomás dio un sorbo de agua del vaso que había en una mesa cercana, como si nada pasara. Me fui a casa de esa chica y pasamos la noche juntos. Puedo darte su número, si quieres verificarlo. Viola, al ver cómo el rostro de Edward se ponía morado, se levantó de la silla, tomó su copa de champán y arrojó su contenido directamente en la cara de su marido. Ya no aguanto más, dijo entre dientes. Siempre has sabido interpretar el papel del pobre niño engañado. ¿De verdad pensaste que esto sería suficiente para que cancelara mis intenciones? Me das asco, Edward. Con estas palabras, ella se dio la vuelta y literalmente salió corriendo del salón, dejando a Tomás observándola. Él sonrió, como si todo ese drama le causara placer. Edward se limpió las gotas de champán de los ojos, sintiendo como todo dentro de él se retorcía por la humillación y la ira. ¿Por qué mientes? Siseó, luchando por no golpear a su ex amigo allí mismo. Solo conté la verdad, respondió Tomás con falsa cortesía. Y tu dolor me importa poco. Has estado demasiado tiempo a flote. Ya es hora de compartir tus bienes. Edward no encontró fuerzas para continuar esa conversación. Empujó su silla con fuerza, pagó al camarero por el vino y se dirigió hacia la salida. Tomás ni siquiera intentó seguirlo, solo le lanzó una mirada burlona y poco después se levantó también.
El juicio de divorcio se celebró un mes después. Edward no podía creer que todo eso estuviera ocurriendo en realidad. Hace poco se consideraba un marido y padre feliz, y ahora estaba en una sala de tribunal, mirando a Viola, que ya casi no escondía su abierta hostilidad. El juez leía las formalidades, los abogados intentaban presentar los argumentos a favor de cada uno, los representantes de Viola hablaban de su infidelidad, de las pruebas dudosas que, sin embargo, parecían bastante aterradoras para alguien ajeno al caso. Edward solo tenía palabras sobre una intrincada trampa, pero sin pruebas concretas, todo eso sonaba poco convincente. Además, Tomás dio su testimonio, confirmando la culpabilidad de Edward. En todas las fotos se veía claramente a él, junto con una mujer cuyo nombre nunca pudieron identificar. El corazón de Edward se llenó de desesperación cuando el juez finalmente dictó la sentencia de divorcio y resolvió la división de bienes según lo establecido en el contrato matrimonial. Solo de manera vaga, como a través de una niebla, entendió que muchos de sus bienes comunes pasarían a Viola. A él solo le quedaba una pequeña casita en el campo. Sin embargo, lo más valioso para él seguía siendo su hija. Viola, por su parte, dejó a la hija al cuidado de él, considerando su relación con su amante. Después de la sentencia, Edward salió de la sala, sintiendo como una vacuidad se apoderaba de su pecho. De repente, se dio cuenta de que necesitaba fumar. Encontró su paquete, encendió un cigarro y sintió el amargo sabor del humo en sus labios. A través de ese sabor, solo percibió una profunda decepción. En ese momento, Viola pasó cerca, parecía estar de buen ánimo, con la cabeza alta y una ligera sonrisa en el rostro. Su cabello negro estaba cuidadosamente peinado y su traje caro le quedaba impecable. Al notar a Edward, se detuvo. Nunca habría pensado que fueras capaz de tanta crueldad, dijo él entre dientes, dejando escapar una nube de humo. Yo tampoco lo sospechaba, respondió ella con sarcasmo, mirándolo de arriba abajo. Te has vuelto aburrido, Edward, y yo quiero vivir a lo grande. Se subió a un todoterreno negro, en cuyo volante estaba alguien que él no pudo identificar, y se fue, como si se llevara consigo todos esos sueños que alguna vez fueron la romántica juventud que compartían. Durante los días siguientes, Edward recogió sus cosas y las de su hija, las metió en el maletero del coche y se marcharon del apartamento. Al llegar al pueblo, Edward claramente no estaba emocionado. Adriana se acurrucó junto a su padre mientras él se sentaba en el viejo porche de la casa. Su choza se veía deprimente, pintura desgastada, el techo que goteaba y un camino que se perdía en la carretera detrás del campo. No había luces de las farolas de la ciudad ni cafés acogedores a poca distancia a pie, ni condiciones cómodas. Pero al menos tenían techo. Adriana vio cómo su padre intentaba mantenerse firme, pero sentía que por dentro estaba destrozado. Papá, no te preocupes, ya castigué a mamá, respondió Adriana, abrazando a su padre por el cuello. ¿Qué? Intentó entender de qué estaba hablando. Pronto lo sabrás, sonrió la niña. A la mañana siguiente, Edward se despertó temprano, no podía dormir debido a la constante repetición mental de todos los eventos. Miró a su hija, que dormía tranquila en el viejo sofá, ya que sus habitaciones aún no estaban listas y apenas había muebles. Luego fue a la cocina a preparar el desayuno. Media hora después, cuando los rayos del sol empezaron a atravesar los cristales sucios de las ventanas, Edward puso frente a su hija un plato con panqueques calientes. Ella sonrió, y en ese mismo momento, la puerta de la casa se abrió inesperadamente. En el umbral estaba Viola, despeinada, con los ojos llorosos y un abrigo liviano que no era apropiado para la fresca mañana de otoño. Edward se quedó paralizado, sin poder entender por qué su exmujer estaba allí. Después de todo, el día anterior se había ido con alguien en un todoterreno nuevo. Ed. Querido, perdóname, susurró ella, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. No puedo vivir sin ti, me he dado cuenta de todo. Edward se estremeció, dio varios pasos hacia atrás y colocó con cuidado su taza sobre la mesa.
Algo no encajaba aquí. Justo hace 24 horas firmaron el divorcio y vio su rostro triunfante. ¿Y ahora? ¿Lágrimas? ¿Arrepentimiento? Algo no estaba bien. Viola, ¿qué haces aquí?, preguntó, sin apartar la mirada cautelosa de ella. Perdóname, repitió ella, tratando de acercarse, pero Edward se apartó. Lo he pensado todo, no puedo vivir sin ustedes. No sabía lo que hacía, fue un desatino. Detrás de ella apareció Adriana. La niña observaba a su madre detenidamente, recordando cómo ella había presentado a su padre como el enemigo y cómo se había quedado con casi todas sus pertenencias. Todo por una vida bonita. Mamá, dijo suavemente. ¿Y por qué volviste? Viola se lanzó hacia su hija, claramente deseando abrazarla, pero la niña se apartó y levantó las manos frente a sí, como si pusiera una barrera invisible. No quiero perdonarte, soltó Adriana, mirando a su madre a los ojos. Nos dejaste por un extraño. Viola, sorprendida, abrió la boca. Claramente no esperaba que su hija expresara tan abiertamente su resentimiento. ¿Qué dijiste? ¿Quién te dio permiso para decir eso?, gritó. Edward, en un rápido movimiento, se puso entre ellas, protegiendo a su hija. No levantes la voz a la niña. Ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y en todo caso, no tienes cabida en esta casa. Ayer nos cambiaste por las posesiones, ¿y ahora por qué vuelves? La miraba con desprecio, un sentimiento que él mismo no había anticipado. El amor que alguna vez había guardado en su corazón estaba casi destruido. Solo quedaba el dolor y la rabia. Viola sollozó, trató de justificarse, pero sus palabras se ahogaron bajo la mirada furiosa de Adriana y la fría determinación de Edward. Él sabía que esto podía ser otro espectáculo, que ella podría haber llegado con alguna nueva intriga o plan. Pero Ed, por favor, sus ojos brillaban, pero ya no había esa sinceridad que había acompañado sus años juntos. Me he dado cuenta, entiende. Tomás me engañó, dijo que llevabas mucho tiempo llevando una doble vida. Le creí. Tú misma decidiste que eso sería lo mejor, cortó Edward. No me importa lo que te haya dicho. Hubieras al menos escuchado mi versión o dado la oportunidad de defenderme. Pero elegiste otro camino. Ya olvídalo, empezó Viola, pero Edward levantó la mano, interrumpiéndola. No te atrevas a hablarme así, su voz sonó firme, una dureza que él mismo no sentía desde hacía tiempo. Hicimos todo como debía ser. Nos divorciamos, me quitaste casi todo, me difamaste. Lárgate. Ella, intentando recuperar su actitud altiva, cruzó los brazos sobre el pecho, pero las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. Poco tiempo antes, estaba segura de su victoria y ahora se encontraba allí, en la casa que ella misma había llamado una choza, suplicando el perdón de Ed. Mamá, ¿pensabas que podías simplemente fingir que no había pasado nada? Intervino Adriana. No quiero verte. Papá no te cree. Y yo tampoco. Viola tragó saliva, intentando encontrar palabras, pero parecía no hallarlas. Edward sabía que no podía proteger a su hija indefinidamente de los escándalos, pero aún así decidió poner fin a la situación. Agarró a Viola por el codo y la giró literalmente hacia la salida. Lo siento, pero es mejor que no tengamos contacto por un tiempo. Tú misma elegiste el camino de la mentira. No quiero que mi hija vea tus ataques, tus gritos. Mientras no aprendas a hablarle con respeto, no vas a entrar en esta casa. Ed, te vas a arrepentir. Dijo ella entrecortadamente, zafándose de su agarre. Él sostuvo la puerta, dejándole claro que la conversación había terminado. Viola salió y desapareció por el umbral. Edward cerró la puerta y miró sus manos temblorosas. Demasiadas emociones lo habían invadido en esos pocos minutos. Papá, no te preocupes, Adriana se acercó y se acurrucó a su lado. Yo hice todo lo que pude para que entendiera que no queremos su hipocresía. Edward frunció el ceño.
¿Qué quieres decir, pequeña? Dijiste que castigarías a mamá y luego de repente apareció hoy con este arrepentimiento. ¿Es una coincidencia? No puedo explicártelo todo ahora, sonrió la niña de manera misteriosa. Solo llama a la abuela, ella te contará más. Una sensación de inquietud se agitó nuevamente en el corazón de Edward. No entendía lo que su hija quería decir, pero estaba seguro de que debía ponerse en contacto con la señora Benz. Está bien, suspiró. Entonces terminemos los panqueques. Y llamaré a la abuela después del desayuno. Volvieron a la cocina. Adriana tomó un panqueque de la bandeja y lo devoró, intentando sonreír, aunque, al igual que su padre, sentía que algo no estaba bien. Edward marcó el número de su suegra, quien aceptó venir en unas pocas horas. Mientras esperaban la visita de la señora Benz, padre e hija comenzaron a limpiar, la casa estaba llena de polvo. Tiraron una pila de periódicos viejos dejados por los padres de Edward, limpiaron los pisos e intentaron arreglar un poco el sistema de calefacción para que las habitaciones estuvieran más cálidas. Edward miraba constantemente el reloj, anticipando la conversación con su suegra. Tenía muchas ganas de entender lo que había detrás de la repentina visita de Viola y qué tipo de castigo había preparado Adriana para ella. La niña solo se encogió de hombros cada vez que él intentaba preguntarle. Lo sabrás todo, papá, espera. En el fondo de su alma, a Edward le importaba creer que este espectáculo de Viola era una señal de que la verdad comenzaba a salir a la luz. Cuando sonaron los golpes en la puerta, Edward exhaló y fue a abrir, esperando escuchar de la señora Benz explicaciones claras. Cuando la señora Benz entró a la casa, Edward sintió como el ambiente a su alrededor cambiaba. Su energía tranquila y equilibrada le recordó a un puerto sereno al que uno quiere llegar después de un largo y agotador viaje. Al notar su sonrisa amable, se relajó un poco, finalmente podría conocer toda la verdad, lo que hacía tiempo debía ser revelado. Mientras tanto, Adriana, al ver a su abuela, corrió hacia ella con alegría. Abuela, hola, estoy tan feliz de que hayas venido. La niña abrazó a la mujer por el cuello. Yo también, querida, la señora Benz acarició el cabello de su nieta y luego asintió suavemente a Edward. Buenas tardes, Edward. Pasemos a la cocina, sugirió él en voz baja, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Los tres entraron en la pequeña pero recientemente limpiada cocina. La cocina era modesta, con una mesa de madera antigua que crujía con cada toque y papeles pintados descoloridos, con los que sus padres habían intentado dar vida al lugar. Edward puso 2 tazas sobre la mesa, sosteniendo fuertemente la tetera donde había preparado té de jazmín aromático. Adriana corrió hacia su habitación, sonriéndole a la abuela mientras pasaba. Sabía muy bien que ahora comenzarían conversaciones solo para adultos y que era mejor dejarlos discutir todo sin oídos curiosos. Señora Benz, gracias por tomarse el tiempo, comenzó Edward cuando se sentaron uno frente al otro. Adriana me dijo que usted aclarará muchas cosas. Ya no sé en quién confiar, ni entiendo bien qué está buscando Viola. Después de todo, ella apareció aquí, llorando, pidiendo perdón. Ahora te lo contaré todo, querido. La señora Benz dio un sorbo de té caliente y suspiró, dejando la taza a un lado. Créeme, a mí también me costó creer que mi hija fuera capaz de algo así. Pero cuando tú y ella se pelearon, al día siguiente Adriana me llamó, diciendo que Viola supuestamente estaba llamando a un hombre y preparando un plan en tu contra. Así que es así. Edward se pasó las manos por la cara, intentando mantenerse tranquilo. La señora Benz asintió nuevamente, suspirando. Hija, parece que se ha obsesionado con la vida bonita. Escuché a Adriana y se me apretó el corazón. Por cierto, no es la primera vez que noto que Viola ha desarrollado esa codicia por el lujo. Incluso cuando tenía 20 años, decía que quería tenerlo todo y de inmediato. Yo pensaba que eran solo fantasías juveniles, dijo Edward amargamente. No creí que llegaría a traicionarme.
En ese momento, su suegra se acercó más, como si fuera a contar algo especialmente importante. Créeme, nunca me habría metido en vuestra relación ni mucho menos habría difundido chismes. Pero cuando Adriana me contó que Viola está montando una trampa con un hombre, me quedó claro, necesito intervenir, si no, las cosas solo empeorarán. Señora Benz, perdón por interrumpir, dijo Edward con creciente impaciencia, sintiendo como todo dentro de él empezaba a hervir, pero, por favor, dígame qué exactamente ha descubierto. La mujer asintió y dio un sorbo más de té antes de responder. Viola realmente tenía un amante, y era Thomas. Ellos lo habían planeado todo, sabían que el contrato matrimonial hablaba de la confiscación de los bienes de la parte infiel. Pero ella quería hacerte pasar a ti como el infiel, no a ella. Entonces, esa historia de las fotos, Edward frunció el ceño, recordando cómo Viola se comportó bruscamente al ver las fotos de su supuesta infidelidad. ¿Estaban manipuladas? Claro que sí, dijo fríamente la señora Benz, y en su rostro apareció una clara indignación. Por lo visto, Thomas te adormeció la vigilancia, te emborrachó, invitó a una chica que se acostó a tu lado mientras estabas inconsciente, y luego hizo las fotos. Eso, Edward se llevó la mano a la boca, tratando de encontrar palabras, pero su mente estaba llena de emociones encontradas, ira, decepción, alivio por saber finalmente la verdad. Dios mío, qué bajeza. ¿Y todo esto por qué? ¿Acaso no fue suficiente lo que hice por la familia? La señora Benz lo miró con una triste sonrisa. Lamentablemente, ella se dejó influenciar demasiado por el dinero. Thomas, al parecer, le prometió beneficios adicionales si te sacaba del juego y se quedaba con la empresa. Y para que todo fuera legal, te presentó como el marido infiel. Y lo consiguieron. El tribunal me declaró culpable, nos divorciamos y casi perdí todo, dijo en voz baja, aún mirando alrededor la miserable decoración de la casa. Solo me quedó mi hija y, gracias a Dios, Adriana estuvo de mi lado. Pero ahora todo ha cambiado, intervino su suegra. Después de enterarme de su plan, contacté a un viejo amigo, el señor Ford. Es un abogado experimentado que ha trabajado muchos años en derecho familiar. Le pedí que investigara algunos hechos. ¿Y encontró pruebas contra Viola? Preguntó Edward, con esperanza en su voz. La señora Benz sonrió levemente. No solo eso. Primero, encontró pruebas de su verdadero romance con Thomas, llamadas telefónicas, mensajes, capturas de pantalla y declaraciones de varios testigos que los vieron juntos en un hotel antes de tu divorcio. Segundo, Ford descubrió que Viola había sido vista siendo infiel mucho antes de esa noche en el club. Y, por supuesto, si demostramos que tu infidelidad fue falsificada, eso automáticamente cambia la situación con el contrato. Edward respiró profundamente, sintiendo cómo encendía en su interior una chispa de esperanza. Entonces, resulta que la parte infiel era Viola. Y ella violó las condiciones del contrato, por lo que toda su maniobra se considera oficialmente un fraude. Exactamente, confirmó su suegra, tomando otro sorbo de té. Es por eso que tu exmujer decidió de repente volver y pedirte perdón. Mi amigo el abogado le advirtió que tiene pruebas muy sólidas y si no deja de jugar a esos juegos, enfrentará graves consecuencias. Dios mío, Edward se levantó de la mesa y se acercó a la ventana para aclarar su mente. Fuera, se veía un viejo manzano cuyas ramas se balanceaban torcidas por el viento, y por alguna razón pensó que ese árbol simbolizaba su propia vida, torcida, pero con raíces fuertes, listas para sacar nuevos brotes si se da una oportunidad. Sabe, señora Benz, nunca imaginé que Viola llegaría a esto. Yo también estoy sorprendida, créame, dijo la mujer, llevando la mano al pecho. Pensé que era solo un arrebato temporal. Pero ella persistió con sus planes. Y ahora, cuando se dio cuenta de que todas sus triquiñuelas podrían salir a la luz, intenta salvarse haciéndose pasar por una esposa arrepentida. Edward miró a su suegra, sintiendo una ola de gratitud. Gracias por no apoyarla incondicionalmente.
Seguro que no fue fácil para usted, después de todo, es su hija. Claro que no fue fácil, bajó la cabeza, con los cabellos cayendo ligeramente sobre su frente. Pero no puedo permitir que mi hija haga algo tan vil, especialmente hacia su propio hijo. Adriana es mi nieta, y no voy a dejar que la lastimen o la prive de su padre. Un minuto de silencio pesado, pero interrumpido por la respiración de cada uno de ellos, pasó por la cocina. Luego, la mujer dejó la taza y miró a Edward con un brillo en los ojos. Mañana vendrá el señor Ford, anunció ella. Creo que ya ha preparado la mayoría de los documentos para presentar una demanda por contrademanda. Estoy segura de que todo estará de tu lado. ¿Cree que esto funcionará?, preguntó Edward, apretando los puños con ansiedad. Ya tengo una sentencia judicial que establece que los bienes pasaron a Viola. Funcionará. Cuando aparecen pruebas de fraude y adulterio comprobado, el tribunal puede revisar el caso, dijo la señora Benz con calma, como una persona que ve el panorama completo. Especialmente si se demuestra que las pruebas iniciales fueron falsificadas. Entonces lucharé hasta el final. No tanto por mí, sino por Adriana, declaró Edward con determinación. Ella debe ver que su padre no se rinde cuando se trata de defender la justicia. La mujer sonrió suavemente, viendo que el Edward antes derrotado y quebrado volvía a recuperar confianza. Ella entendía que le esperaba un camino difícil, ya que Thomas y Viola no se rendirían sin luchar, pero ahora al menos tenía la oportunidad de ganar esta guerra. Se escucharon pasos cautelosos en el pasillo, y Adriana apareció en el umbral de la puerta. ¿Puedo regresar ya? He arreglado mi habitación y quiero saber qué han decidido, dijo, apartando la mirada, como si temiera escuchar malas noticias. Hija, ven aquí, todo está bien, sonrió Edward, invitándola a sentarse en la silla junto a él. Todo va a estar bien, princesa, confirmó la señora Benz, acariciando el hombro de su nieta, luego cubrió su mano con la suya. Papá descubrió que tenemos la oportunidad de recuperar tu vida normal. ¿De verdad? La niña abrió los ojos sorprendida. Entonces, ¿papá y yo podremos regresar a nuestro apartamento en la ciudad? ¿Y no tendremos que vivir aquí? Edward soltó una risa sincera, la primera en mucho tiempo. Se inclinó para abrazar a su hija y dijo: si todo sale como el señor Ford ha planeado, tú y yo elegiremos dónde vivir. Genial. Los ojos de la niña brillaron. ¿Y qué pasará con mamá si demuestran que ella mintió? Esa pregunta quedó suspendida en el aire como una pesada carga. La señora Benz bajó la mirada por un momento, pero respondió de manera firme. Me duele decir esto de mi propia hija, pero probablemente le quiten la parte de los bienes que recibió por sentencia judicial y también hay una probabilidad de que tenga que responder por sus maniobras ante la ley. Bueno, mejor que ella pague por lo que hizo, que seguir mintiendo, dijo la niña en voz baja, abrazando a su padre con fuerza. Yo la perdonaría si al menos una vez intentara hablar conmigo de verdad, sin gritar ni mentir. Eres muy buena, Adriana, elogió la señora Benz, acariciando la mano de su nieta. Pero a veces las personas toman decisiones que conducen a consecuencias lamentables. Mamá no siempre fue así, dijo la niña, sollozando. ¿Recuerdas, papá, cuando íbamos a los parques de atracciones y ella montaba con nosotros en la rueda de la fortuna? Lo recuerdo. Edward cerró los ojos, recordando aquellos días en los que parecían ser la familia más unida y feliz. Pero las personas cambian, princesa. Lamentablemente, a veces no para mejor. El silencio se apoderó del ambiente por un corto momento. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta, y pronto la señora Ben se levantó, disculpándose, tenía que regresar a la ciudad, ya que tenía asuntos que atender allí y pensaba recoger a su nieta mañana después de la escuela. Cuando la mujer se iba, Edward y Adriana la acompañaron hasta la puerta, agradeciéndole todo lo que había hecho. Ella, a cambio, les deseó más paciencia y fortaleza. No se preocupen, siempre estaré en contacto.
Mañana el señor Ford les contará todo con más detalle. Y después, estoy segura de que juntos le darán la pelea a Thomas y Viola. Gracias por no haberte apartado de mí ni de mi nieta, dijo Edward en voz baja, abrazando a su hija. Realmente nos está salvando. No es nada, Edward, los quiero a los dos, sonrió sinceramente la mujer mayor. Bueno, me voy. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, una extraña quietud se apoderó de la casa, y solo un minuto después, Adriana preguntó: «Papá, ¿podremos dormir esta noche?» Después de todas estas conversaciones, me siento preocupada. Lo entiendo, asintió Edward, mirando por la ventana. Ya estaba oscureciendo, y el cielo sobre el huerto de manzano se teñía de tonos rojo-anaranjados. Pero intenta distraerte. Podemos ver las viejas fotos que rescatamos de nuestro apartamento o hacer otra cosa. Vamos, aceptó la niña, y en sus ojos brilló una chispa de curiosidad. Quiero recordar cómo éramos antes, cuando mamá aún no se comportaba así. Colocaron las fotos sobre la mesa de madera vieja, las que habían logrado salvar en las cajas durante la mudanza apresurada. Aquí había una foto pequeña, donde la pequeña Adriana camina de la mano con su madre junto a la orilla del océano, allí otra fotografía, donde Edward levanta a Viola en brazos, y ella ríe, mirando por encima de su hombro. Incluso había una foto familiar, los tres sonreían, y de fondo se veía una inscripción ornamentada con el nombre del parque de atracciones. La abuela tiene razón, dijo Adriana en voz baja, mientras hojeaba las fotos. Alguna vez fuimos una familia feliz. Y mamá era diferente, papá. Recuerdo cómo se alegraba por las pequeñas cosas. Siguieron hojeando fotos familiares, contándose entre ellos anécdotas divertidas del pasado, recordando cómo Viola preparaba el pastel de frutas, su dulce favorito, y cómo luego organizaban noches familiares con juegos de mesa. Sí, el pasado era brillante, pero la sombra de la traición lo opacaba. Sin embargo, curiosamente, estos recuerdos no causaban dolor a Edward y Adriana, al contrario, les daban fuerza interior, sabían que aún había lugar para los buenos sentimientos en sus vidas, aunque Viola hubiera intentado aplastarlos. Al día siguiente, exactamente al mediodía, un coche plateado giró hacia el patio de la casa vieja, del cual salió un hombre alto con un traje clásico. Su cabello castaño oscuro y las canas en las sienes le daban un aire de seriedad, y su mirada tranquila denotaba una considerable experiencia. «¿Señor Pérez?» Se dirigió a Edward, sonriendo levemente. «Sí, soy yo. Y usted debe ser el señor Ford, ¿verdad?» Edward dio un paso adelante, extendiendo la mano para un apretón. «Gracias por venir». «Gracias a usted por confiarme un caso tan complicado», el abogado se encogió de hombros y miró a su alrededor. «La señora Benz me pidió ayudarle en todo lo relacionado con, bueno, digamos, la restauración de la justicia». «Sí», asintió Edward. «Pase a la casa, hablemos con más detalle». El señor Ford asintió, tomó su maletín y siguió a su anfitrión. Dentro, la casa estaba bastante luminosa y limpia, aunque no era lujosa, lo que al abogado no le pasó desapercibido, ya que estaba concentrado en la esencia de su visita. Edward condujo a su invitado a la sala de estar, lo hizo sentarse en un sillón y él mismo se acomodó en una silla cerca. «Primero quiero preguntar», comenzó Ford, colocando una carpeta de cuero con papeles sobre sus rodillas, ¿está usted dispuesto a pelear? Porque este caso no será fácil. Tendremos que impugnar la sentencia ya dictada, presentar nuevas pruebas y tal vez esperar una nueva audiencia. «No dude, estoy listo», respondió Edward con firmeza. «Estoy dispuesto a todo, con tal de recuperar mi buen nombre y lo que nos pertenece a mi hija y a mí». «Bien», el abogado asintió, abriendo la tapa de su maletín. «Le contaré lo que ya he descubierto. En primer lugar, tenemos testigos que confirmarán que Viola ya tenía una relación con Thomas antes de su divorcio. Una mujer de la casa vecina los vio varias veces salir de su apartamento juntos.
Además, las impresiones de llamadas telefónicas muestran que se comunicaban hasta 100 veces al día. Edward sacudió la cabeza, sorprendido. Esto es simplemente horrible, nunca imaginé que serían tan descarados. Hay pruebas aún más graves, continuó el señor Ford, sacando una carpeta con papeles y organizándolos sobre la mesa. La chica que participó en la escenificación de la infidelidad confesó bajo presión de ciertas circunstancias. La amenazaban con una gran multa por falso testimonio y decidió colaborar con la investigación. Firmó una declaración en la que decía que Thomas y Viola le pagaron para que se acostara con usted borracho y dejara que la fotografiaran. ¿Ella aceptó colaborar?, preguntó Edward, sintiendo como todo se comprimía por dentro al descubrir lo sucia que había sido esta historia. Dios mío. Y eso no es todo, el señor Ford miró fijamente a Edward. Descubrí que a nombre de Viola estaban registrados algunas cuentas adicionales a las que Thomas transfería grandes sumas justo antes de su divorcio. Parece que estaban lavando su dinero, para luego transferirlo a un lugar más seguro. ¡Qué mezquindad!, susurró Edward, sin poder creer lo que oía. Dentro de Edward, todo celebraba, aunque él trataba de mantenerse firme. Aún quedaba la batalla legal, pero la gran noticia era que la verdad estaba de su lado, y esa verdad ahora se presentaba en forma de documentos específicos, testimonios de testigos y confesiones de una de las participantes en la trampa. En general, he desarrollado una estrategia. El señor Ford sonrió a Edward. Primero presentaremos una solicitud para revisar el caso debido a nuevos hechos. Adjuntaremos la declaración de la testigo, los extractos de llamadas, los materiales que demuestran que Viola ya tenía una relación con Thomas. Todo esto demostrará que los hechos fueron distorsionados en la primera revisión. ¿Y cuándo comenzará el tribunal a revisar todo esto?, preguntó Edward, sintiendo cómo la impaciencia agudizaba cada nervio. Normalmente, esto toma de 1 a 2 meses, si no surgen retrasos. El abogado se encogió de hombros. Pero intentaré acelerar el proceso mediante contactos personales. Lo importante es que usted entienda que todo puede demorarse, ya que Viola y Thomas se opondrán. Claro, lo entiendo todo, asintió Edward. La cuestión es si ella ya ha realizado transacciones en mi empresa. No se preocupe, el señor Ford sonrió ligeramente. En caso de una decisión favorable, todos los bienes de Viola adquiridos de forma ilegal serán confiscados y devueltos a usted o vendidos en una subasta, y el dinero será utilizado para cubrir sus daños morales y materiales. Dios, no podía soñar que todo podría salir así. Edward se pasó la mano por la frente, secándose el sudor causado por la tensión emocional. Gracias. No se apresure a darme las gracias, el abogado levantó la mano, pidiendo cautela. Necesitamos ganar el juicio, y el hecho de que tengamos pruebas sólidas no significa que todo vaya a ser fácil. Viola puede contratar a abogados muy fuertes. En ese momento, Adriana asomó la cabeza en la sala, observando con curiosidad al señor Ford. El abogado notó a la niña y sonrió. ¿Es esta su hija? Se parece mucho a usted, aunque con el cabello de su madre, si no me equivoco. Sí, esta es Adriana, asintió Edward. Ella también ha pasado por muchas cosas debido a toda esta historia. Hola, señor. La niña se agachó junto a la mesa, mirando la pila de papeles. Usted es el abogado que ayudará a mi papá, ¿verdad? Así es, jovencita, el señor Ford inclinó ligeramente la cabeza. Intento hacer todo lo posible para restaurar la justicia. Gracias, dijo Adriana con una expresión seria, y sus ojos brillaron. Mamá hizo muchas cosas malas. La quería, pero ahora no sé si todo se pueda arreglar. A veces las personas cometen errores, respondió el abogado tranquilamente, sin tratar de profundizar en los detalles. Lo importante es que asuman la responsabilidad y no hagan daño a los demás. No los voy a molestar, dijo ella y, agitando la mano, volvió a su habitación, decidiendo distraerse con el dibujo. Quedándose a solas, Edward y Ford resumieron los documentos que aún necesitaban,
certificados bancarios, comprobantes de transferencias, extractos de propiedad y una denuncia sobre el uso indebido de fotografías. El abogado se mantenía sorprendentemente tranquilo, probablemente porque veía en este caso una excelente oportunidad para demostrar sus habilidades profesionales. Hemos discutido todos los pasos, dijo él, cerrando la carpeta. Presentaré los documentos en los próximos días. Prepárese, pronto lo llamarán a una audiencia. Por supuesto, respondió Edward, poniéndose de pie y acompañando a su invitado hasta la puerta. Estaré listo. Gracias nuevamente por ocuparse de esto. No hay de qué, el abogado sonrió suavemente. Llame si surge algún detalle nuevo. Mientras tanto, manténgase firme. Pasó un mes. Un mes de preocupaciones, esperas interminables recolecciones de papeles, cuando Edward y el abogado Ford viajaban constantemente a la ciudad, se reunían con testigos y redactaban peticiones. Durante ese tiempo, aparecieron otras personas dispuestas a confirmar que Viola y Thomas ya tenían una relación mucho antes de su divorcio. Con cada nuevo hecho, Edward sentía más repulsión por ellos, pero al mismo tiempo, una determinación más firme de llevar el caso hasta el final. Finalmente, llegó el día en que fueron convocados al tribunal para una nueva audiencia. Edward se levantó temprano, tenía que dejar a Adriana con la señora Benz y luego dirigirse al edificio del tribunal. Antes de irse, la niña lo abrazó tan fuerte que él sintió una oleada de ánimo, como si ella le estuviera transmitiendo su fe infantil en la victoria del bien. «Papá, todo saldrá bien», dijo ella suavemente, escondiendo su rostro en su pecho. «Tú no eres culpable, todo el mundo lo sabe». «Sí, hija, trataré de hacer que el tribunal también lo entienda», respondió él, besando la cabeza de su hija. «Sé buena y escucha a la abuela». Edward y el señor Ford se encontraron a la entrada del edificio del tribunal. El día anterior les habían informado que Viola intentaría presentarse con un abogado nuevo, desconocido hasta ese momento, y que probablemente ella y Thomas tratarían de negar cualquier culpa. Pero ya no tenían la misma seguridad en su caminar que cuando, por primera vez, acusaron falsamente a Edward. Cuando Edward entró en la sala del tribunal, vio a Viola y Thomas sentados en el banco de los acusados. Viola, aunque intentaba parecer imperturbable, estaba claramente nerviosa, arreglándose el cabello cerca de la sien de vez en cuando. Thomas estaba junto a ella, golpeando el escritorio con los dedos y lanzando miradas maliciosas a Edward. De inmediato, era evidente que la situación ya no les favorecía. El juez ocupó su asiento, observó a los presentes y pidió a las partes que se presentaran, luego declaró: «Hoy estamos revisando el caso debido a hechos nuevos que han salido a la luz». El señor Ford se levantó y expuso tranquilamente los hechos, presentó las pruebas, describió los testimonios de los testigos. Luego proporcionó al tribunal la carta de confesión de la joven que había sido involucrada en la trampa con Edward. Todo esto sonaba tan convincente que, a mitad de su intervención, el juez y los jurados comenzaron a lanzar miradas incrédulas y de reproche hacia Viola. «Su señoría», dijo Ford al final de su declaración, «solicitamos que se reconozca la conspiración fraudulenta de los demandados, la ilegalidad de la sentencia anterior y que se devuelvan a mi cliente, el señor Pérez, todos los bienes que perdió debido a la falsificación de pruebas. Además, dada la magnitud de la estafa, solicitamos que se les imponga una pena adecuada por falsificación y falso testimonio». El juez frunció el ceño mientras revisaba los documentos. «Acusaciones muy graves, señor Ford. Siéntese. Escuchemos a la otra parte». Viola se levantó. Llevaba un traje formal. «Su señoría, todo lo que ha dicho el demandante son meras suposiciones e intentos de difamar mi buen nombre. Sí, tuve un conflicto con mi exesposo, pero nunca habría recurrido a falsificar fotos. Esta joven pudo haber sido sobornada por el propio Edward para dar falsas confesiones». Pero el juez, aparentemente, ya estaba escéptico. Le pidió la palabra al abogado de Viola, pero él, mirando hacia abajo, simplemente dijo secamente que no tenía nuevas pruebas.
Probablemente no tenían nada con lo que contrarrestar las pruebas presentadas por el señor Ford. Llegó el turno de Thomas. Se levantó, miró a los presentes, tratando de mostrarse desafiante. Escuchen, esto es un completo absurdo. Yo no tuve nada que ver con las fotos. El hecho de que la chica haya firmado su confesión no significa que sea verdad. Ella podría haber inventado todo para obtener una rebaja en algún otro caso. Sin embargo, el juez lo interrumpió rápidamente. Tenemos extractos de llamadas telefónicas, hay testigos que lo vieron con la señora Pérez. Además, en el texto de la confesión se menciona una cantidad específica que supuestamente usted pagó. ¿Lo confirma o no? Thomas apretó los puños, lanzó una mirada a Viola, que estaba sentada pálida, como si estuviera sintiendo miedo. Parecía que sus ridículos intentos de negar lo obvio no estaban ayudando. Thomas se dio cuenta de que estaba mintiendo bajo juramento y eso podía tener consecuencias legales. Murmuró algo incomprensible sobre el intento de Edward de incriminarlo y se sentó, encogido. Luego, el señor Ford volvió a tomar la palabra, aclarando detalles, y el juez, mirando el reloj, declaró un receso. Edward y su abogado salieron tranquilamente al pasillo. En la puerta, Viola se acercó rápidamente a ellos, con lágrimas en los ojos. Te lo ruego, detente. ¿No quieres que termine en prisión? Su voz temblaba y en sus ojos se leía pánico. Podemos llegar a un acuerdo, te devolveré el departamento, te devolveré todo el dinero. Edward sonrió amargamente, recordando cómo ella le echaba champán en la cara y le decía que era aburrido. Recordó cómo lo despojó de todo, mientras lo acusaba de mentiroso y traidor. ¿Acordar algo?, preguntó, mirando su rostro desconcertado. Debiste pensar en todo esto cuando me arrastraste por el barro por dinero. Thomas no pudo evitar comentar. Y de hecho, ella actuó según mi plan. No te enojes tanto con ella. No te molestes, Thomas, respondió Edward, dándole la espalda. Al final, ambos son culpables. Después del receso, la audiencia continuó. El tribunal examinó las pruebas presentadas y, después de escuchar a todas las partes, el juez se retiró a deliberar. La espera del veredicto fue una tortura. Edward estaba sentado junto a Ford, cerró los ojos y apretó los dedos con fuerza. Supo que en ese momento se decidía, en esencia, toda su vida futura. Finalmente, el juez regresó, se sentó en su lugar y leyó la sentencia. El tribunal, habiendo considerado todos los documentos presentados, declara que el veredicto anterior es inválido. Todos los bienes y activos que fueron confiscados al señor Pérez deben ser devueltos en su totalidad. Además, el tribunal considera a la señora Pérez y al señor North culpables de fraude y falso testimonio, lo que conlleva una pena condicional y la privación de la patria potestad de la señora Pérez sobre su hija Adriana. A partir de ahí, Edward escuchaba todo como si fuera a través de un sueño, dándose cuenta de que finalmente había ganado. Sintió como las lágrimas amenazaban con caer, aunque siempre se consideró un hombre fuerte, no acostumbrado a llorar. Cuando salieron de la sala del tribunal, Viola se adelantó, mirando furiosa a su madre, la señora Benz, que estaba en la puerta. ¿Sabes, mamá? No puedo creer que te hayas puesto de su lado, susurró, casi pegándose a la cara de la mujer. Tú misma traicionaste a tu hija por dinero y por esto, respondió la mujer, mirando hacia Thomas, que trataba de evitar el contacto visual con cualquiera. Por eso la justicia ha prevalecido. Te odio, murmuró Viola entre dientes. Vamos, Thomas. Ella salió disparada y, con pasos pesados sobre los tacones, salió a la calle. Thomas la siguió, como un perro con correa corta, sabiendo que su carrera y reputación se habían desplomado en un instante. En ese momento, Edward se acercó a su suegra. Señora Benz, sin usted no habríamos logrado esto, dijo agradecido. Hice lo que debía hacer, la mujer le sonrió cálidamente, a pesar de la escena que acababa de vivir con su hija.
Amo a Adriana y quiero que tú y ella vivan en paz y seguridad. Papá. De repente se oyó una voz desde atrás, y él se giró. Adriana corría hacia él, ya que finalmente había convencido a su abuela para que la llevara al tribunal hoy, para estar a su lado en el momento decisivo. ¿Ganaste? Sí, pequeña, ganamos, sonrió él, levantándola en brazos. Ahora todo será diferente. La niña lo abrazó por el cuello, mirándole a los ojos. ¿Entonces podremos volver a nuestro departamento? ¿Y no tendré que volver a tener miedo de que mamá haga algo? No tendrás que temer, respondió Edward, abrazándola con fuerza. Viviremos como queramos. Y la abuela nos ayudará, ¿verdad? La señora Benz asintió. Siempre estaré aquí, si me necesitan. Él miró a Adriana, a su rostro feliz pero cansado, y a la señora Benz, que caminaba junto a ella, abrazándola por los hombros. Y en voz baja dijo, más para sí mismo. Siempre te protegeré, mi princesa. Juntos demostraremos al mundo que una familia verdadera no se destruye bajo los golpes de la mentira.